Ok, bueno, pues esta sería ya la última sesión de, de la clase del día de hoy. Vamos a esperar un poquito que se conecten los demás. Les quiero compartir unas diapositivas para empezar, lo que viene siendo la clase de productividad de pozos. Terminando estas sesiones, voy a empezar a subir la tarea. Ahí les voy a explicar la cuestión. Ya más o menos les comenté la cuestión de la tarea, que es el glosario de cada materia. Pues cómo es como requiero yo que lo entreguen. Por supuesto, todas las tareas, tanto trabajo como investigación, deben de llevar la portada. Es importante que en su portada pues venga los logotipos de la escuela, venga el nombre de la materia, el nombre de la carrera, por supuesto, la materia, la actividad que se está realizando, a qué se refiere, este, el nombre suyo, mi nombre completo, ingeniero Jorge Carlos Rangel, y la fecha, ¿sí? Entonces, eh, eso sería la portada para cada uno de sus trabajos que vayan a estar entregando hasta el final del curso, ¿no? Y que atiendan las indicaciones mínimas necesarias para poder obtener los puntos totales de cada tarea, ¿no? En el caso del el glosario pues son cuando menos 20 palabras o frases explicando a qué se refieren sobre el tema de la materia, una forma breve, no muy extensa. Pueden investigar o pueden sacarlo de lo mismo que hemos estado hablando. Eh, Voy a empezar a subirles algunos materiales de apoyo, voy a empezar a subirles algunas cuestiones para que también ustedes tengan alguna una relación de información más a la mano, pero sin embargo, pues tienen lo que viene siendo la biblioteca virtual, que es completamente gratis. Ahí hay muchísima información. Y por supuesto, la red que pues nos da mucha información completamente gratuita, ¿no? Que tenemos una de las ventajas también que en la actualidad se está usando mucho para la función educativa es eh, lo que es el YouTube, ¿sí? Aprendan a usar el YouTube en forma, para resolver cuestionamientos. Es una forma muy práctica de investigar. Por supuesto, no todo es completamente real. Hay mucho fake news que se llama, ¿no? Entonces, sí, de repente, pues a lo mejor vamos a perder el tiempo en ver algo que realmente no es completamente cierto o que no es, no se puede realizar, ¿no? Entonces, pero sí, la mayoría de las veces se pueden hacer muchas cosas. Incluso, hay muchas personas a lo largo del mundo que nos dejan algunos links o algunos programas completamente gratuitos que podemos descargar para pues facilitarnos o tener estas herramientas que pues ahora sí que no soy colaborador de lo pirata, pero realmente lo original es demasiado costoso y entonces pues tienes que acudir a la copia o a la, a la versión de prueba para poder utilizarlo para alguna cuestión diferente a lo que necesitamos, ¿no? Ahora bien, ahorita tienen ustedes una ventaja muy grande con respecto a su cuenta educativa. Este, todo lo que viene siendo de Google, la hoja de cálculo de Google, el Word o el editor de textos de Google, este, eh, la presentación de diapositivas de Google, pueden ser utilizadas en forma muy práctica y muy sencilla. Es muy similar, casi idéntico a cómo se maneja Microsoft Office, ¿sí? No es idéntico, no es igual,
pero es demasiado similar que casi las mismas funciones que te ofrece uno, te las ofrece el otro. A lo mejor con otras palabras, a lo mejor con otro acomodo, pero ahí está y no está nada complicado. Entonces, de repente, yo les mando una información, pueden hacer, de hecho, voy a hacerlo, ya lo he hecho en otras materias. Una de las tareas es el llamado cuestionario que es colaborativo. Y ahí, muchos de ustedes me batallan en ese aspecto, en que no lo pueden enviar. Todos estos problemas de envío, de conexión o de relación de trabajos que no puedan entregar, es con relación a su cuenta de usuario, ¿verdad? Hay que estar muy cuidadoso con eso para que se aseguren de que entreguen los trabajos. Ahorita en el curso pasado que les estaba dando a los de IPEA 5, tuve un alumno que tenía dos cuentas institucionales. Una la usaba en la computadora y la otra la usaba en el teléfono. Entonces, a la hora de entregarme trabajos, los que hacían en el teléfono no se me registraban en Classroom, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cuenta de Classroom no estaba dado de alta con la otra cuenta institucional, nomás con una. Se han dado el caso que están dos cuentas registradas en Classroom, entonces dependiendo por donde llegue la información, llega. Profe, casi no se le entiende. ¿No se escucha bien? Casi no se le entiende, es como que se traba. Acá también nos escucha muy bien. Probablemente sea mi internet, muy lento. Más darle el internet al teléfono para que no se genere mal. Pero no sé si ahí me escuchan mejor. O sigue trabándose. De repente se traba. Bueno, ahí también les encargo a ustedes que busquen una zona donde tengan la mayor señal posible, lugar que sea un acomodo, porque también eso es lo que ocurre cuando tenemos a veces muchas cosas abiertas en nuestros teléfonos o en nuestras computadoras. Voy a cerrar algunos programas que tengo abiertos para si se magnifica un poco la señal. Pues de hecho ya es todo lo que tengo abierto. Lo voy a cerrar también. Ok. Este. Y les comentaba que tuve ese problema con un alumno que al momento de hacer su examen, yo incluso se lo califiqué y todo, lo revisé y lo califiqué, pero a la hora de adjuntar la calificación a Classroom no me la generó, ¿sí? Entonces, como yo obtengo todo de Classroom, al momento de yo vaciar todas mis calificaciones, me puso como si no hubiera presentado el examen. Entonces, ahí es el problema que tengo principalmente para la hora de evaluación de cada uno de ustedes. Y en este caso, que ustedes son 100 alumnos que están en clase, a los 100 los tengo que evaluar, no importando cuántos entren a clase o no. Entonces, a los demás que no entren, que no entreguen nada, pues les tengo que poner su cero, tienen que ponerse reprobado. Ya el campus correspondiente, pues verificará si estos alumnos que están dados de alta aquí, pues siguen todavía activos en la escuela, ¿no? En la ONT. Pero sin embargo, también se dan los casos de que esté doble correo institucional en el Classroom y solamente por uno me entreguen información,
por lo tanto el otro aparecen como reprobados. Me doy a la tarea de revisar quiénes son los que tienen los correos duplicados y pues eso también pues me quitó bastantísimo tiempo para poderlos evaluar. Bueno, espero que se pueda haber mejorado la información, perdón, la comunicación. Les voy a compartir pantalla de unas diapositivas con respecto a lo que viene siendo la ingeniería de producción de hidrocarburos. Y déjenme compartirles a ver si se ve bien. Les voy a compartir pantalla. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe, Sí. la pantalla compartida. Muy bien. Sí, se mira. Ok. Bueno, aquí viene un poquito de los contenidos, lo que viene siendo, déjenme poner el anterior para que vean más o menos los contenidos, de la definición y conceptos generales, las propiedades del gas natural, las propiedades del aceite, las características y componentes del gas natural, determinación de las propiedades de los fluidos, del gas por correlación, de aceite saturado y bajo, saturados por correlaciones, las ecuaciones de estado y las generalidades del análisis PVT. Entonces, a grandes rasgos les voy a ir mostrando algunas de las cosas para que vayan observando lo que dice la diapositiva de definición y conceptos generales. El aceite estabilizado. Dice que el aceite estabilizado que ha sido sometido a procesos de separación con objeto de ajustar su presión de vapor y reducir su vaporización al quedar expuesto posteriormente a las condiciones atmosféricas. Aceite residual es el líquido que permanece en la celda PVT al terminar un proceso de separación en el laboratorio. Generalmente el aceite residual se determina a 60 grados Fahrenheit y a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada absolutas. Aceite en el tanque de almacenamiento es el líquido que resulta de la producción de hidrocarburos de un yacimiento a través de el equipo superficial empleado para separar los componentes gaseosos. Las propiedades y la composición del aceite depende de las condiciones de separación empleadas, como son número de etapas de separación, presiones y temperaturas. Condiciones estándar. Las condiciones estándar son definidas por los reglamentos del estado o países. Por ejemplo, en el estado de Texas, las condiciones bases son presión igual a 14.65 libras sobre pulgada cuadrada absoluta y temperatura de 60 grados Fahrenheit, mientras que en Colorado son la presión igual a 15.025 libras sobre pulgada cuadrada con una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Y aquí en México, pues se consideran de 14.69 libras sobre pulgada cuadrada absoluta a temperatura de 60 grados Fahrenheit. Serían las condiciones estándar. Densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa. La densidad relativa es el número dimensional que está dado por la relación de la masa del cuerpo y la masa de un volumen igual a una sustancia que se toma como referencia. Los sólidos y los líquidos se refieren al agua a 4 grados centígrados, mientras que los gases se refieren al aire. Por ejemplo, el metano, con un peso molecular de 16.04 gramos mol, tiene una densidad relativa de 16.04 entre 28.97, que es igual a 0.55. Encogimiento es la disminución de volumen que experimenta una fase líquida por efecto de la liberación del gas disuelto y de su contracción térmica. El factor de encogimiento es recíproco por el factor de volumen o de formación. Factor de compresibilidad se denomina también factor de desviación. Es un factor que se introduce a la ley de los gases ideales para tomar en cuenta la desviación que experimenta un gas real
con respecto a un gas ideal. Es decir, PV es igual a ZNR multiplicado por T más 460, donde Z es el factor de compresibilidad. ¿Sí? Fase es la parte en que, de un sistema que difiere en sus propiedades intensivas de la otra parte del sistema. Los sistemas de hidrocarburos generalmente presentan en dos fases, gaseosa y líquida. El gas disuelto es el conjunto de hidrocarburos que en condiciones atmosféricas constituyen un gas, pero que forma parte de la base líquida a condiciones de yacimiento o de flujo. Mol es el peso molecular de cualquier sustancia. Por ejemplo, 16.04 libras de metano es una libra mol. Es igual, en igual forma, un mol gramo de metano son 16.04 gramos del mismo gas. Una mol libra de un gas ocupa 379 pies cúbicos a condiciones estándar. Está viendo que están apenas anotándose en el chat. Igualmente, los que falten anotarse en el chat en esta sesión, por favor, su nombre completo y campus. Liberación de gas diferencial es el proceso de remoción de la fase gaseosa de un sistema de hidrocarburos a medida que se forma a condiciones de burbujeo. Por lo tanto, durante un proceso diferencial, la composición del sistema varía continuamente. Liberación de gas instantánea es un proceso en el que el gas se forma de líquido, al reducirse la presión, manteniéndose constante la composición total del sistema. Presión, la presión en un fluido en reposo es en un punto dado es la misma en todas direcciones y se define como la componente normal de la fuerza por la unidad de superficie. Presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de una sustancia cuando ésta y el vapor están en equilibrio. El equilibrio se establece cuando el ritmo de evaporación de una sustancia es igual al ritmo de condensación de su vapor. Presión de vapor rate, presión que ejerce el vapor en una celda especial a 100 grados Fahrenheit. Al seguir la norma de evaluación, así se denomina. Peso molecular es el peso relativo de una molécula de una sustancia en base a lo que la molécula de oxígeno O2 pesa 32. La suma de los pesos atómicos de los átomos que forman una molécula se denomina peso molecular. Un mol de una sustancia es la cantidad de ella cuya masa en el sistema de unidades seleccionado es numéricamente igual al peso molecular. Temperatura es una propiedad de un cuerpo relacionada con su actividad molecular. Las sustancias poseen ciertas propiedades relacionadas con este concepto llamado temperatura y que son susceptibles de ser medidas. Estas propiedades se afectan por la actividad molecular, que es mayor cuando se trata de una temperatura. Viscosidad es la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una fuerza externa. La viscosidad es una medida de la fuerza de fricción entre las moléculas de dicho fluido. Las moléculas rozan entre sí y hacen más difícil el movimiento entre ellas. Esta resistencia al flujo es similar al esfuerzo que experimenta al empujar un objeto sobre una superficie. La fricción entre las dos superficies hace más difícil empujar el objeto. La viscosidad de un gas es mucho más baja que la de un líquido debido a que las moléculas de gas están más dispersas, de tal manera que el roce entre ellas es menos frecuente. Mientras mayor sea la viscosidad, mayor será la resistencia a fluir. Algunas propiedades del gas natural. Y aquí tenemos el peso molecular de una mezcla. Entonces nos dice que está dado por M,
que es la sumatoria de YI a MI, y la densidad relativa es la sumatoria de, bueno, aquí es la letra gamma G igual a M entre M del aire, la masa entre 28. Y aquí tenemos la densidad que viene dada entre la presión, el peso molecular, el coeficiente de compresibilidad, la constante universal de los gases y la temperatura. Y aquí nos da las siglas donde Rho, que es esta letra griega, Rho G, que es la densidad de la mezcla gaseosa en libras masa sobre pie cúbico. La P es la presión absoluta en IPK. mg es el peso molecular del gas en libras masa sobre libras mol. Z, que es el factor de compresibilidad. El R, que es la constante universal de los gases, y la T, que es la temperatura en grados Rankine. Es importante esto porque de repente, si ustedes llegan a calcular estas densidades, se utilizan mucho para poder saber los fluidos de los pozos. Entonces, si van a poder salir o no salir con la presión del mismo yacimiento, o hay que estimularlos con otro tipo de materiales, etcétera. Pero deben de hacer los cálculos como se indican, con las temperaturas en la escala adecuadas. Si no, van a tener problemas con este tipo de conversión de presiones y de temperaturas, etc. En el volumen, aparte, el factor de volumen de gas, llamado Vg, es el volumen de una masa de gas medido en condiciones de presión y temperatura del yacimiento, entre el volumen de la misma masa de gas, pero medido a condiciones estándar. Aquí tenemos esta gráfica. Estas ecuaciones nos dan cómo se obtiene dependiendo de el tipo de yacimiento. El yacimiento de aceite y gas disuelto se ve de esta manera, y el yacimiento de gas y condensado o gas húmedo seco se ve de esta manera. Entonces aquí vienen los puntos de presión inicial y presión saturada de cada uno de los sistemas. Y dice que el gas, la viscosidad del gas pues casi nunca se mide, y se utiliza el método de Lee González-Ekin. Y aquí está, es el método para medir la viscosidad del gas. Son algunas de variantes: densidad, la constante y la velocidad, etcétera. Y son para gases de 0.2 cp. El factor de compresibilidad, también conocido como factor de compresión, es la razón de volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión, y viene dado por la fórmula que se describe, y es una propiedad termodinámica, útil para modificar la ley de los gases ideales para ajustarse al comportamiento de un gas real. En general, la desviación del comportamiento ideal se vuelve más significativa entre más cercano esté un gas a un cambio de fase, sea menor la temperatura o más grande la presión. Para un gas ideal, el factor de compresibilidad Z es igual a 1 por definición. El valor Z generalmente se incrementa con la presión y decrece con la temperatura. A altas presiones, las moléculas colisionan más a menudo, y esto permite que las fuerzas repulsivas entre las moléculas tengan un efecto notable.
volviendo al volumen molar del gas real BM más grande que el volumen molar correspondiente al gas ideal, lo que causa que Z sea mayor a 1. Cuando las presiones son menores, las moléculas son libres de moverse, en este caso dominan las fuerzas de atracción, haciendo que Z sea menor que 1. Entonces, dependiendo de la presión y de la temperatura, el valor de Z va a cambiar significativamente. Y dicen, el vapor de agua en la corriente de gas, dice, normalmente no se incluyen en los análisis cromatográficos. La correlación de Bukasek permite determinar de manera aproximada este valor. Y bien, vemos una gráfica de cómo está monitoreado según lo que viene siendo la solubilidad en el agua y la presión, ¿no?, en PSI. Propiedades del aceite. Aquí también es importante definir algunas propiedades del aceite, como la densidad relativa del aceite. La densidad de los líquidos es medida de dos maneras, como densidad relativa y densidad API. Y aquí también quiero andar un poquito los grados API que manejan las mezclas mexicanas, las mezclas extranjeras, etcétera. Entonces, también, aparte de la calidad del hidrocarburo, nos dan la densidad del hidrocarburo. Entonces, cuanto mayor sea el grado API, es más pesado o más denso el aceite, y cuanto menor sea, es más ligero. Entonces, dice, aquí en las siguientes figuras se muestran las densidades relativas de algunas sustancias comunes. La densidad relativa es una medida de peso del líquido comparado con el agua. La densidad relativa del agua es 1. La densidad del propano es aproximadamente 0.5, lo que significa que es la mitad de denso del agua. La densidad del crudo por lo regular es 0.85, su peso es el 85%, por lo que es más ligero que el agua. Algunos crudos pesados son más densos que el agua. Entonces, y aquí vemos, o de aquí obtenemos el por qué el aceite flota sobre el agua, ¿sí? ¿Por qué el aceite flota sobre el agua? En la mayoría de los casos, porque es menos denso que el agua. Entonces, la densidad hace que el peso del agua, pues, vaya hacia abajo, ¿no? La gravedad API es una medida de densidad de crudo y de sus productos líquidos a 15 grados centígrados o 60 grados Fahrenheit. Una densidad relativa significativa que tiene un líquido ligero. La gravedad API es lo contrario. A una gravedad API baja, el líquido es pesado. Y a una gravedad API alta, el líquido es ligero. El agua tiene una gravedad API de 10, la gasolina alrededor de 50 y el propano de 150. La relación que hay entre las dos medidas es la siguiente. API es igual a 145.5 entre omega O menos 131.5. El factor de volumen del aceite es el volumen de aceite medida a condiciones de yacimiento, lo cual incluye aceite más gas disuelto entre el volumen del aceite muerto, pero medido a condiciones estándar. Es decir, el volumen de aceite, pero sin gas disuelto. Y aquí está una fórmula para poder determinar este volumen. La relación de solubilidad, RS, es el volumen del gas disuelto en el aceite a ciertas condiciones de presión y temperatura. Y por cada barril de aceite en el tanque, medidos ambos volúmenes a condición estándar. Aquí tenemos para determinar. Relación gas-aceite, RGA.
Dice, se define como el volumen del gas producido por cada barril de aceite producidos, medidos ambos volúmenes a condiciones estándar. Las condiciones de separación, como presión, temperatura y etapas, afectan el valor de dicha relación. Y tenemos aquí la relación. Luego, en la etapa de presionamiento, desde la presión inicial del yacimiento hasta la presión del burbujeo, la RGA, es igual a la RS y son constantes, ya que en el volumen de gas total, ACS, es el gas disuelto en el aceite y ya que no hay liberación del mismo. En la etapa de depresionamiento desde la PB existe un periodo en que la RGA baja, ya que el gas se empieza a liberar en el yacimiento y no fluye hasta alcanzar la saturación de gas crítica. Una vez que el gas fluye del yacimiento hacia el pozo, la RGA se incrementa debido a que empieza a producir gas libre, el cual tiene más movilidad que el aceite. Y tenemos la variación de la relación de gas contra presión a temperatura de un yacimiento. Cuando es temperatura constante, permanece, y cuando varía la RGA, se hace cierta curva por la presión. Composición y características típicas de diferentes tipos de HCS. De los componentes, pues aquí tenemos varios C1, C2, C3, IC4, NC4, IC5A, NC5, C6, C7, MC7, el líquido API del tanque y de tanque color. Entonces, hay algunas características: el gas seco, el gas húmedo, son las siguientes características. El gas condensado tiene ciertos valores, ciertos colores. El petróleo volátil tiene cierto color y el petróleo negro tiene pues cierto color. Tengo los grados API, los CA4, CA1, dependiendo de el tipo de gas o aceite que existe, ¿no? Características y componentes del gas natural. Bueno, aquí vemos algunas con respecto a los gases. Dice que los gases es un fluido homogéneo de baja densidad y viscosidad que llena completamente el recipiente que lo contiene. Y se caracterizan, inciso A, por crecer de forma y volumen propio debido a su fluidez. Son compresibles, es decir, que su volumen puede disminuir cuando se ejerce fuerza sobre ellos. Son elásticos porque recuperan su volumen cuando cesa la fuerza que los ha comprimido. Son expandibles porque tienden a ocupar un volumen cada vez mayor. Denomina gas natural al formado por los elementos más volátiles de la serie parafínica de hidrocarburos, principalmente metano, cantidades menores de etano, propano y butano, y finalmente puede contener cantidades muy pequeñas de compuestos más pesados. Además puede contener en varias cantidades gases no hidrocarburos como dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, nitrógeno, helio, vapor de agua, etc. El gas natural puede existir como tal en yacimiento de gas o asociado con yacimientos de petróleo y de gas y condensado. Clasificación del gas. Gas rico es un gas natural con un contenido tal de etano más pesados que económicamente sean rentables su recuperación. El gas pobre es un gas natural con un contenido de etano más pesados tan bajo que no es recomendable su recuperación. El gas húmedo es un gas natural con alto contenido de agua.
El gas seco es un gas natural con un mínimo contenido de agua o con ausencia de la misma. El gas amargo es un gas natural con alto contenido de H2S o CO2, de tal manera que no se puede ser usado directamente hasta que no se reduzca al mínimo su contenido. Y el gas dulce es un gas natural con un contenido mínimo de H2S y CO2 y que no ofrece ningún problema para su uso directo. La ley del comportamiento del gas, pues aquí viene la ley de Avogadro, la ley de Boyle-Mariotte. Pues aquí nos dice que para la ley de Avogadro, iguales volúmenes de gases ideales en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de moléculas. La ley de Boyle-Mariotte, para un peso de gas dado a temperatura constante, el volumen varía inversamente con la presión absoluta. La ley de Charles-Rayleigh-Lusac, para un peso de gas dado a presión constante, el volumen varía directamente con la temperatura absoluta. También puede expresarse el volumen constante a presión. La presión varía directamente con la temperatura absoluta, o también a presión constante, la densidad de un gas varía inversamente con la temperatura absoluta. El gas ideal es la forma más simple. Un gas puede considerarse compuesto de partículas sin volumen y entre las cuales no existen fuerzas de atracción, en un flujo homogéneo, generalmente de baja densidad y viscosidad sin volumen definido, y llena cualquier volumen en el que se coloca. La anterior definición de gas generalmente se cumple a condiciones de baja presión y temperatura, pero gradualmente aparta de esta definición y el comportamiento teórico aparta del observado. A medida que aumenta la presión y la temperatura, debe incluirse el volumen de las moléculas y las fuerzas entre ellas. Los gases que cumplen con la definición dada en el párrafo anterior se denominan gases ideales. Los que no cumplen con esta definición se les denominan gases reales. Y aquí tenemos algunas de las fórmulas para poder obtener el término de gas ideal y la suposición de las leyes del gas ideal. El único tipo de interacción son las colisiones. Las moléculas de gas son partículas puntuales. Las moléculas sufren colisiones elásticas y el volumen de los átomos o moléculas pueden considerarse despreciables, dependiendo de la temperatura y de la presión. Presión, pues son las formas de medir la presión en atmósferas, en PSIAs, en IPCA, en milímetros de mercurio, en bares, el volumen en litros, en metros cúbicos en pies, en temperatura en grados Kelvin, grados Rankine o absolutas, la N, que es los moles en kilogramo mol, mol o libra mol, y el número de moles en moles sobre peso molecular, masa sobre peso molecular. La R es la constante universal de los gases y depende de a qué presión, volumen o temperatura. La ley de Dalton establece que una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión igual a la ejercida si estuviera solo confinado en un volumen ocupado por la mezcla, siempre y cuando estos gases no reaccionen entre sí. Entonces, son para diferentes tipos de gases. No, le quiero dejar hasta aquí porque realmente está bastante extensa esta presentación. Y pues ya se nos va. Ya lo viste. Sí. ¿Quién? Ya se va a acabar, nada más queda un minuto. Y queda un minuto. Pues voy a dejar la tarea ahí en Classroom, los glosarios. Como muñequitos. Y les dejo ahí la tarea, ¿no? Y otro no fue. Muy bien, profe, gracias. Nos vemos la siguiente clase y ya checo ese formulario lo voy a poner ahí en el tablón para que me digan si van a hacer las clases corridas según. Y una estufa. Y dos Gracias, saludos. Tengo 2 estufas. Hasta luego. 2 estufas. 2
Estufas tengo